Bueno, surgió el personaje de Irene como respuesta a la pregunta de quién es. Yo escuchaba el bolero Nosotros, los Panchos, escucho boleros, ¿no? Y me pregunto muchas veces quiénes son los protagonistas de esos boleros, ¿no? ¿Quién pueden ser esos amantes desgarrados y apasionados, ¿no? Y como una especie de respuesta a esa pregunta surgió el personaje de Irene, aunque evidentemente se va por otro lado y cruza ese ámbito del bolero y se va a territorios muy distintos, pero sí que en principio la idea del personaje me surgió escuchando el bolero Nosotros. Esa es un poco el centro, el corazón de la novela, ¿no? Es la utopía de un amor que ha durado 20 años en la mente de Irene, en la fantasía de Irene, y que han sido 20 años de perfección absoluta, ¿no? Esto en la realidad mucha gente diría que no pasa, ¿no? Pero ella misma y Marcelo, su marido, se creen depositarios de un milagro que ocurre un 0,01%, ¿no? en las relaciones amorosas, ¿no? Y ellos serían el milagro de ese amor perfecto. Creen en eso, ¿no? Que han vivido 20 años de celebración amorosa constante, de erotismo constante, de alegría y pasión y nerviosismo constante, que todo el rato es la primera vez. Esta idea maravillosa que ellos tienen, pues creen que es un milagro que la naturaleza les ha regalado, no saben muy bien por qué. Claro, el lector verá allí una sugerencia, una utopía, ¿no? ¿En qué medida eso es posible en la vida, ¿no? Claro, pero sin embargo es una pregunta importante en la vida de cualquier ser humano, ¿no? Si va a vivir una historia de amor perfecto o si eso es imposible. Yo creo que en el futuro el progreso de la historia conduce a la belleza. Es decir, una vez que comemos y tenemos techo, los seres humanos necesitamos belleza para vivir, ¿no? Evidentemente, en estos momentos la belleza no es la principal preocupación de ningún gobierno, ¿no? Regalar belleza, ningún Estado, regalar belleza a sus ciudadanos, pero la gente necesita belleza para vivir. O sea, no solo tenemos necesidades materiales, necesitamos ver arte, necesitamos oír música, necesitamos que la naturaleza esté allí, poder ver un árbol, poder ver una puesta de sol, leer una novela. Yo eso lo decía en un artículo, la fealdad arquitectónica que hay en España empobrece nuestras vidas, empobrece la vida, ¿no? Envilece la vida. Irene, la protagonista de mi novela, busca la belleza, es una exploradora de la belleza, y hay el lujo bien entendido, el lujo como lugar de la belleza, de lo exquisito, pues a mí me parece que se puede reivindicar. Entonces, por ejemplo, el tema de los relojes que aparece en la novela. Ella dice que no se mide igual el tiempo en un Cartier que en un Casio, ¿no? Sí, ella tiene una idea espiritual de las cosas. El tiempo es algo importante, es una dimensión fundamental de los seres humanos, ¿no? Si tú lo mides en una iglesia, que es un Cartier, el tiempo va de una manera. Si tú lo mides en un Casio, que sería medirlo, pues no sé, en un centro comercial, el tiempo funciona de otra manera. Esto es un problema. Mis novelas normalmente tratan sentimientos, pero tienen derivas sociopolíticas, y ahí hay una deriva sociopolítica de la novela. Un novelista lo que hace es hacerse preguntas y trasladar. O sea, yo no tengo ninguna respuesta. Yo veo cosas de la realidad que me parecen interesantes llevarlas a la novela para que el lector las vea también, ¿no? Es como si le dijera al lector, vamos a repasar un poco lo que hay en el mundo, ¿no? Veamos esto, ¿no?
y yo le enseño la foto y él pues decide cómo la quiere ver, ¿no? Para mí la literatura es el lugar donde no existe la hipocresía. Es decir, yo como lector, no solo como escritor, como lector, en una novela busco que no me reproduzcan los valores sociales porque ya los veo en la sociedad y por tanto esto ya me lo sé, ¿no? En una novela busco que haya una desnudez en donde la hipocresía esté completamente erradicada, y aquí lo está. Irene piensa que el placer es fundamental en la vida y que ni es frívolo, ni es egoísta, ni es nada de los adjetivos habituales con que está visto el placer por la sociedad, que está muy condenado. El placer está condenado por muchas ideologías y bueno, ya por las religiones ni te cuento, ¿no? Y sin embargo ella llega a la conclusión que una vida plena es una vida plena de placeres. Esto cualquier ser humano lo sabe, que es así. Ahora hay una serie de circunstancias sociales, de condiciones sociales que impiden hacer esta afirmación de una manera tan clara. Pero una novela sí se puede hacer, porque las novelas es el espacio que la civilización occidental ha dejado para la libertad. Ella también se da cuenta que la búsqueda de placer es también la búsqueda de la libertad, hace una igualación entre placer y libertad. Al final de la novela se libera de todo y se queda ella consigo misma en un pacto muy interesante que ella hace consigo. Yo creo que los seres humanos acaban haciendo pactos y que envejecer es hacer un pacto contigo mismo. De hecho, mucha gente dice, muchas personas, yo lo estoy oyendo cada vez más, que oye, es que ahora con 50 y tantos es cuando mejor me siento, y con 60 o con 70, porque has conseguido, ya te conoces, ¿no? Y has conseguido hacer un pacto contigo mismo, y a lo mejor eso es la sabiduría en la vida, pactar contigo mismo una serie de cosas que te dan placer y que te hacen sentirte bien, ¿no? Y a la vida venimos a sentirnos bien, no venimos a sufrir, o sea, a la vida no venimos a sufrir. Nuestros padres nos traen a la vida a que disfrutemos de la vida, ¿no? Esto para mí es básico, por eso mis novelas son muy materiales y se recrean mucho en lo material y en la voluptuosidad, ¿no? Porque lo que tenemos es esto, ¿no? Bueno, los escritores tenemos la solución de ponernos a escribir, ¿no? Y escribiendo a veces conseguimos alcanzar un buen pacto con nosotros mismos. Hay una cosa que es una maravilla para un escritor, que es el desafío de la vida, ¿no? A mí la vida sí que me parece el bien mayor, ¿no? De este negocio de la literatura, el bien mayor es la vida. Entonces, cualquier zarpazo que le puedas dar a la vida y meterlo en una página, pues esto te da una euforia. Ahí podría ser un escritor eufórico, en tanto en cuanto consigo captar la vida, ¿no? Porque la vida es tremenda. En la novela, por ejemplo, la parte dedicada a Fellini, la parte feliniana de la novela, es donde yo intento celebrar la vida. O sea, a mí, por ejemplo, el cine de Fellini me parece una enorme y apasionada celebración de la vida. Y esto como escritor es lo que a mí me apasiona, celebrar la vida en una novela. Yo no había leído, había ojeado, pero nunca había leído El almuerzo desnudo de William Burroughs, ni había leído una novela de Carmen Martín Gaite que se llama Nubosidad variable. Son los dos libros que estoy leyendo. Y hace poco leí una novela de la narradora rusa Ulitskaya, una novela breve, cuyo nombre es el nombre de una mujer rusa, ahora no recuerdo, que también me fascinó, por una historia de amor condensada en 120 páginas. De Martín Gaite me asombra la precisión con que capta los sentimientos y el alma femeninos. De Burroughs me encanta la locura la locura dentro del capitalismo. Y de la novela de Ulitskaya, una historia de amor sombría, perversa,
y absolutamente concentrada en muy pocas páginas, la habilidad para contar una historia tan perversa en 100 páginas, ¿no? Suelo volver a Kafka, porque yo soy kafkiano y kafkólogo casi. Entonces muchas veces, necesito volver a leerlo para saber si lo que leí, para revalidar si es verdad lo que leí, ¿no? Porque hay una cosa prodigiosa en la literatura que tú lees un libro y lo entiendes en función de tu biografía. Pero claro, si tu biografía cambia, a lo mejor ese libro ha cambiado. Entonces esto obliga a releer, ¿no? Siempre es difícil para un escritor concretar lo que está leyendo en 3 títulos, porque mañana pueden ser otros 3 completamente diferentes y mis intereses literarios y de lectura son caóticos, ¿no? De repente tengo una sensación de que debo leer tal cosa y me obsesiono y dejo lo que estaba leyendo, paso a otro libro, porque a veces el escritor se impone sobre el lector, ¿no? Y el escritor te dice, tienes que leer tal libro que te va a venir bien para lo que estás escribiendo.